Buen día, buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de derecho. El día de hoy vamos a ver cuáles son las fuentes de las obligaciones. En este sentido, debemos entender que se les denomina fuentes de las obligaciones a los hechos, actos y disposiciones legales que dan origen a lo que es una obligación. Así pues, las fuentes de estas obligaciones las podemos, se agrupan en dos grupos, que es la voluntad y la ley. Esta clasificación, dentro de lo que es la doctrina del derecho, se considera la más acertada. Es otra más de las que mantienen muchos de los códigos civiles que están influenciados por el código napoleónico. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando los romanos identificaron las fuentes de las obligaciones con la causa fuente. En ese sentido, un connotado conocedor de la materia de apellido Gallo, en un principio consideró que eran únicamente fuentes de obligaciones el delito, el contrato y las figuras de varias causas. Posteriormente, los glosadores a estas figuras de varias causas las dividieron dependiendo de si se iban asemejando más a un contrato, cuasi contrato, o a un delito, cuasi delito. Por lo que uno de los principales elaboradores del Código Napoleónico recogió esta clasificación y añadió una quinta fuente, la ley. La doctrina criticó esta clasificación. Unos dicen que en realidad las fuentes de las obligaciones serían únicamente el contrato, es decir, el negocio jurídico, más acertadamente, y la ley. Otros dicen que la clasificación es incompleta, ya que en su criterio faltaban otras fuentes, como en ciertos casos las declaraciones de unilateralidad de la voluntad. Actualmente se consideran que son fuentes de las obligaciones lo que se conoce como negocio jurídico, que de alguna manera indican que dentro de lo que es un negocio jurídico se pueden distinguir dos grupos de fuentes de obligaciones. Una que es la voluntad de las partes, que son las obligaciones que nacen por la voluntad de las partes, es decir, el sujeto activo y el pasivo que componen la obligación. El contrato es la fuente de obligaciones más común que existe, pues es el medio mediante el cual las partes van formalizando la intención de crear una obligación civil. Y la otra es precisamente lo que son los actos generadores de las obligaciones. Son actos que producen obligaciones y que no necesitan el consentimiento de las partes. Dentro de esta categoría, pues vamos a encontrar lo que es la gestión de los negocios, la administración de la cosa en común y el pago de lo indebido. Este grupo de fuentes de obligaciones nacen del desprecio que tiene la ley por alguien que aumenta su patrimonio a costa de otro y sin causa justificada. Dentro de lo que es la modalidad de las obligaciones tenemos lo que es el daño resarcible. Toda persona que por culpa, dolo, impericia o negligencia cause un daño a otro tiene la responsabilidad de repararlo. Comúnmente se le conoce a este concepto como el delito y el cuasi delito. Bajo la figura del delito, la persona tiene una responsabilidad civil resarcitoria adicional a lo que llegan a ser las consecuencias penales que puede tener su acción. En cuanto a los cuasi delitos, son actos que, aunque quizá no penables por no cumplir con los requerimientos de la teoría del delito, causaron un daño y estos deben ser reparados. La ley
es por sí sola generadora de obligaciones. Por ejemplo, la ley que obliga a las personas a pagar los impuestos. Por lo que respecta a lo que es la transmisión y la cesión de las obligaciones, en principio todo derecho personal se puede ceder, excepto los siguientes casos: la naturaleza del derecho, por ejemplo, derechos personalísimos como el derecho a la vida, al honor, la prohibición de la ley, por ejemplo, las jubilaciones y las pensiones, la voluntad de las partes pueden pactar la imposibilidad de lo que es la transmisión del derecho. Cuando se da una transmisión, lo que se cambia es la persona del acreedor, pero la obligación continúa siendo la misma, bajo las mismas condiciones. En ningún caso una obligación puede hacerse más gravosa de cumplir para el deudor, pero esto requiere de su voluntad. La cesión de un crédito. Hay una cesión de un crédito cuando un acreedor se obliga a transferir su derecho contra su deudor a un tercero. La cesión de un crédito es un contrato formal y el crédito se transfiere con todos los accesorios. Gran parte de lo que es la doctrina refuta lo que es este concepto, considerando que la cesión no es propiamente un título, es decir, un contrato, sino que es un modo, es decir, es un sinónimo de tradición. La cesión de un crédito no produce una novación subjetiva, es decir, novación es nueva. De esta manera se diferencia de los siguientes aspectos. En este sentido, quiero aclarar que la novación es la sustitución de una obligación por una parte nueva. Los simples cambios a una deuda no necesariamente producen una novación. Entonces, debe ser una obligación por una nueva. La cesión de esta manera, pues hay una diferencia en los siguientes puntos, como habíamos comentado. En la cesión de las obligaciones persiste en la novación de la obligación y extingue y nace una nueva. En la cesión, el deudor debe ser solamente notificado del cambio de acreedor. En la novación es indispensable el consentimiento del deudor. En la cesión de la obligación persiste con todos sus accesorios. En la novación, esta se extingue. Por ejemplo, en una cesión de un crédito, el fiador de la deuda sigue en tal condición, pero si lo que opera es una novación, la fianza en ese momento se extingue. Los efectos de las obligaciones. Su efecto principal es colocar al deudor en la necesidad de cumplir con la prestación debida y en otorgar al acreedor los medios legales para procurar que el deudor lo haga. Esto es promover lo que es una demanda judicial. Por lo que respecta a lo que son los modos de extinción de las obligaciones, son los hechos en virtud de los cuales la obligación deja de existir. En general, estos hechos son, sin perjuicio de lo que puede establecer cada legislación en particular, los siguientes: hechos que satisfacen al acreedor en sus derechos. Estos son la compensación, lo que es la confusión, la dación del pago, la novación y el pago. Tenemos lo que son hechos que hacen perder sus derechos al acreedor. Aquí tenemos lo que es la condonación, la impersonalidad sobreviviente de la ejecución, la muerte. Y tenemos también los hechos que destruyen la fuente de la obligación, que es la declaración de la nulidad o de la rescisión, la resiliación y la revocación. Esto se da en casos excepcionales. Que tengan excelente día.